El mundo de hoy vive dos enfrentamientos. Por un lado, tenemos la economía del bienestar, que ha sido impulsada fuertemente por Lula, López Obrador, Petro y un sinnúmero de presidentes progresistas que están en América Latina. Por el otro, tenemos el anarcocapitalismo, ese neoliberalismo que ha ido evolucionando y que plantea la no participación del Estado. Ese anarcocapitalismo tiene un norte, que el capital sea más fuerte todos los días y que aquellos que sufren de pobreza extrema no puedan salir de él, porque las dotaciones de capital se van hacia el más fuerte. El Estado desaparece y la ayuda, esa mano amiga que va en rescate de los ancianos, que va en rescate de lo más desprotegido, que llevan escuela, que llevan salud a los barrios, desaparece y es el Estado que prevalece. Ahí está representado por Milei, por Bukele, y tiene en Estados Unidos a Donald Trump. En la Pepa, en la geopolítica, hoy vamos a analizar esos dos modelos. Bienvenido a la Pepa en la geopolítica, amigos y amigos, donde la verdad no se maquilla ni se les rinde pleitesía a los poderosos. Me gustaría situar esta situación. Quiero preguntarle, y me interesaría que ustedes opinen en la caja de comentarios, si es verdad que podrá sobrevivir una sociedad sin un Estado, sin impuesto a la riqueza y con todo entregado al mercado, donde el impuesto vaya directamente al consumo y los de abajo sean los que más pagan. O por el contrario, se necesita de un Estado fuerte con recursos para ir a proteger a los desprotegidos. Eso lo vamos a analizar a fondo en la Pepa, en la geopolítica. Pero antes, queremos decirles a ustedes que se registren en la Pepa. Ustedes le dan a la campanita, se registran. Y si ustedes ven que este contenido que estamos haciendo le es de su agrado, pues ustedes lo comparten con todos sus amigos y relacionados y le dan a me gusta. Pero además en la caja de contenido hacen comentarios. Este es un tema que es bueno de debatirlo, porque hay dos visiones encontradas. Esas dos visiones se plantean la reducción o la desaparición del Estado que se está llevando ahora, donde el Estado no participa. Y ahí tenemos el caso de Argentina, donde se eliminan las pensiones, la motosierra de Milei, elimina pensiones a los mayores, elimina salud a los más pobres, elimina educación, porque esos son gastos superfluos para ellos. Pero por el otro lado, tenemos lo que es la Bolsa Familia en Brasil, lo que han sido las pensiones solidarias, empezada por Manuel López Obrador en México, para tratar de ayudar, para sacar de la pobreza a una cantidad de personas. Esto no es nuevo, estas visiones no son nuevas. Recuérdense que la economía del bienestar, como vamos a situar ese nuevo modelo que muchos han llamado el socialismo del siglo XXI y otros
el socialismo en el siglo XXI no es más que una economía del bienestar. Dotar de recursos aquellas áreas donde el mercado no ha podido impactar o donde el mercado por su agresividad crea problemas. Esa visión se inicia en América Latina, ya en Estados Unidos después de la crisis, como hemos hablado, del año 1929, comienza a desarrollarse la economía del bienestar, pero en Estados Unidos, en América Latina, entre la década de los 30 a los 60, finales de los 60, principios de los 70, se aplicó con fortaleza este mecanismo. Un gobierno como el de Getúlio Vargas en Brasil, como el de Juan Domingo Perón en Argentina, y entre otros movimientos o gobiernos progresistas para la época que tenían fuertes enfrentamientos con el imperialismo norteamericano y que se apoyaban en los sindicatos, Cárdenas en México. Todo esto va perfilando todo un movimiento en América Latina que va a tener su mayor esplendor ya en los 60 con la famosa teoría de la dependencia, donde Perevix, Teotonio dos Santos y un sinnúmero de pensadores de izquierda, de economistas, pensadores con pensamiento de izquierda, comenzaron a crear todo un modelo. Ese modelo de la teoría de la dependencia y ese modelo de economía del bienestar comenzó a hacer agua después de los 70, principalmente después de la crisis del petróleo, la primera crisis del petróleo en la guerra del Yom Kippur, y también debido, como hemos hablado en otros programas aquí, debido a la situación que se presentó en la economía norteamericana por el financiamiento que ellos le hicieron a la guerra. O sea, financiamiento que el Estado norteamericano tuvo que hacer para financiar las guerras, valga la redundancia, de Vietnam, Corea, invasiones a República Dominicana y otros países del Caribe y del mundo, donde Estados Unidos tuvo que incrementar el gasto militar, y esto llevó a lo que se conoce en economía como déficit gemelo, déficit en balanza comercial dentro de la balanza de pago, y déficit fiscales para poder cubrir estos gastos. ¿Y por qué se daban esos déficits comerciales? Bueno, porque ellos tenían que comprar avituallamiento. La economía norteamericana, que en un primer momento dependía mucho o no era que dependía mucho, la economía norteamericana se había creado el patrón oro y habían impuesto el patrón oro a todo el mundo y el dólar como medio de intercambio internacional. Ahora, cuando ellos tuvieron que emitir más dinero, eso fue depreciando el dólar. Y esto fue haciendo más caras las mercancías norteamericanas, y esto hacía que se dependiera más de importaciones del mercado exterior. Ahora, con este modelo, como este modelo comienza a hacer agua, ellos necesitan sustituir ese modelo. Y ahí viene el modelo que va a dar los inicios de este enfrentamiento. Ellos comienzan a imponer, y como ya hemos hablado anteriormente, imponer el modelo neoliberal por medio de golpe de Estado en Chile, Argentina, Uruguay, todo lo que se va a conocer como el Plan Cóndor para América Latina. Ellos imponen
y comienzan un proceso de privatización y de desregularización de la economía, para desregular, para que el capital tuviera más ganancia. Deciden eliminar el control de cambio que existía, porque eso permite, supuestamente, no supuestamente, sino permite mayor competitividad de las empresas. ¿Y por qué permite mayor competitividad de las empresas? Porque tú reduces el nivel de salario sin que el trabajador se dé cuenta. Cuando tú utilizas $100 para pagar un salario, pero ese peso se devalúa, tú con 90 o 80 dólares ya está pagando un salario. Y si sigue un proceso de devaluación constante, pues tú con 50 dólares estás pagando un salario. Y entonces, cuando anteriormente tú pagabas un salario, ya tú estás pagando 2 salarios. Y eso le da mayor rentabilidad al capital y le permite unos costos mucho más bajos, porque reduce costos. Y esto a las empresas transnacionales, al gran capital, le beneficia. Pero por el otro lado, eliminan impuestos a las empresas. Y es ahí donde surge el concepto de zonas francas de industriales. Se va eliminando el impuesto sobre la ganancia, que conocemos como el impuesto sobre la renta, para entonces crear un nuevo mecanismo que en muchas naciones se llama el IVA, pero que aquí en República Dominicana se llama el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, ITEBIS, y eso es un impuesto al consumo y es altamente agresivo. Keynes en los años 30 lo definía, el impuesto al consumo, como que era el impuesto más inequitativo que existía, que era el impuesto más malvado. ¿Por qué? Porque tú estabas grabando al que menos tiene, lo estaba cargando más de impuestos. Y para que ustedes tengan una idea, él analizaba de esta manera. Él decía que en la economía existía una propensión marginal al ahorro y una propensión marginal al consumir. Y aquí era que sacaba la fórmula del multiplicador en la economía para ver cómo el Producto Bruto Interno se iba creciendo de acuerdo a las inversiones que se fueran haciendo. ¿Cuál podría? Pero aquí el caso vamos a analizarlo en términos del consumo. Él decía que de cada dólar o de cada peso, de cada euro que le ingresaba a una persona, una parte se ahorraba y una parte se gastaba. Ahora, cuando tú tenías el salario mínimo, tu propensión marginal al consumo era prácticamente el 100%. Y muchas veces tenía que tomar prestado o tiene que tomar prestado para poder seguir consumiendo, porque el salario no te alcanza. Y cuando tú grabas el consumo, el salario tuyo queda totalmente grabado. Y en lo que tú coges prestado también queda grabado. Sin embargo, cuando él analizaba esa propensión marginal al ahorro, cuando tú tienes un ingreso muy alto, vamos a suponer, a ti te ingresa $1,000,000 al mes, quizá, o $1,000,000 al mes. Tu propensión marginal al consumo es un 10%. Y el 90% tú lo ahorras. Por lo tanto, ese 90% de ingresos que tú tienes queda exento de pago de impuestos. Y por eso él lo analizaba y decía que era un impuesto malvado. A partir de ahí se han ido presentando visiones políticas. Ya en la década de los 80
finales de los 80 y principios de los 90, cae el bloque socialista en el este europeo y hace agua a la Unión Soviética. Y se plantea que llegó el fin de la lucha de clase, el fin de la historia, como lo decía Fukuyama, y que se iba a imponer todo un modelo, que era el modelo de liberal o del neoliberalismo, que lo habían sacado del concilio de Lippmann de 1938, porque no es tan nuevo. El neoliberalismo tiene su base en el concilio de Lippmann, o el coloquio de Lippmann, de 1938, cuando un grupo de pensadores de derecha trataron de revivir ese modelo liberal que había hecho agua en el 29, que había presentado varias crisis en la economía global y que degeneró en la gran crisis del 29, donde el Estado tuvo que intervenir para sacar el capital, para salvar el capital, porque si no iba a colapsar la economía global. Entonces aquí ellos se planteaban que sí, que el Estado tenía que intervenir. Pues recuérdense que Adam Smith, David Ricardo y los pensadores del liberalismo clásico del siglo XIX planteaban que una mano invisible era que iba a reordenar el mercado y que el Estado no debía intervenir, que era una crítica que ellos le hacían a los mercantilistas. Ante esa situación que se daba de colapso del mercado, el modelo liberal, pues en Estados Unidos comienzan a intervenir, y después Keynes le da un sustento a estos planteamientos creando su teoría de la demanda inducida, donde ahí sí plantea de Keynes, que venía del liberalismo y que después luchó contra ese liberalismo económico, plantea y le da sustento a toda una teoría que él defendió y que planteaba que el Estado, cuando había crisis económica, tenía que bajar la tasa de interés bancaria, tenía que hacer obra de infraestructura para que demandar mano de obra, y esto incrementar el consumo de la población, y esto a la vez iba a crear encadenamiento económico y iba a dinamizar esa industria capitalista que estaba en los polos de desarrollos industriales, de los grandes desarrollos industriales, llámese Inglaterra, Estados Unidos como potencia emergente, y también Alemania y todo esto. Ahora, eso comienza a desarrollarse y tiene una grave crisis, porque cuando él analizaba esa economía, veía que cuando la economía se estancaba, que la producción caía y que habían grandes cantidad de productos que no tenían, o grandes cantidades de productos que no tenían salida, era porque se daba una deflación en la economía. Por lo tanto, el Estado, que las deflaciones son mucho más agresivas que la inflación, porque mata la inversión. Nadie quiere invertir porque los productos todos los días están mucho más baratos, y incrementa el nivel de desempleo. Entonces, el Estado tenía que usar ese rol para invertir, bajar la tasa de interés bancaria, con el sentido de que el sector privado pudiera invertir y que las familias pudieran tomar dinero prestado para consumir. Todo eso va de maravilla.
comienza a funcionar, y entonces cuando se da el calentamiento en la economía, que se incrementa la demanda, pues él plantea que entonces hay inflación porque hay mayor demanda que la que el mercado puede cubrir en un momento determinado. Por lo tanto, el Estado tiene que frenar la inversión para sacar dinero del estado de circulación y, por el otro lado, incrementar la tasa de interés bancaria para encarecer los préstamos y esto frene la demanda. Todo iba bien hasta la crisis del año 1973, cuando se da la guerra del Yom Kippur y los países árabes y la OPEP le ponen sanciones o inciden en la OPEP para que le pongan sanciones a los países que habían apoyado a Israel en esa crisis, en esa guerra. ¿Y qué pasó? Los precios del petróleo, que hasta ese momento se mantenían estables, y la energía es alrededor del 60% o más de los costes de producción de bienes industrializados, entonces eso no estaba incidiendo en nada, en la inflación, porque se mantenían estables. Ante esa incidencia de que los precios pasaron de $2.50 a $11.50, alrededor de un 300% más elevado, pues se dio lo que en economía comenzó a llamarse estanflación, que no es más que el estancamiento, lo que Keynes nunca se imaginó, caída de los precios, con caída de la demanda, no de los precios, caída de la demanda con un incremento de los precios que viene incidido por el costo energético, porque el costo energético está en la electricidad, en el transporte de la materia prima y en el transporte de los bienes industrializados, ya sea, pero también en la materia están los insumos y toda esta cosa, lo que hace que los costes se incrementen, aunque la producción y el empleo caigan. Ante esa mirada se impone con fuerza, ya que venía meses antes en Chile, porque esto comienza en octubre, esta crisis, pero en septiembre ya se había dado el golpe de Estado en Chile y habían impuesto ese modelo neoliberal en Chile para derrocar el gobierno socialista que había ganado. Era como también un freno hacia la izquierda, que comenzaban a ganar las elecciones, ya no por medio de guerrillas, sino a través de la lucha electoral, frenar las izquierdas, eliminarla de ese contexto, venir con dictadura, plegar a todo el cono sur de grandes dictadores como Pinochet, pero también como lo de Argentina, que tiraban la gente, o sea, agarraban los opositores, las personas que estaban sindicalizados como de izquierda, lo montaban en un avión, se llamaban los vuelos de la muerte, y lo tiraban al vacío. O de Chile, que agarró a Víctor Jara vivo y le cortaron las manos, que era un cantautor, para que no siguiera tocando su guitarra, hasta dejarlo desangrar y que se muriera. Esa era las libertades que pregonaban Estados Unidos para esa época. Ahí comienza esa visión. Esa visión se instala, comienza a desarrollarse y comienza a profundizarse aún más, mutando a lo que en un programa anterior llamamos el tecnocapitalismo y que Varoufakis ha llamado el tecnofeudalismo. Y lo llama tecnofeudalismo porque esto depende mucho de las rentas. Y en el feudalismo la renta era lo que predominaba. La renta de la tierra, a la media que la daba el señor feudal, a la cuarta, tenían que pagarle. Cuando evoluciona de la esclavitud hacia el feudalismo,
y que después pasó al sistema capitalista y ha ido cambiando y ha ido mutando. Y ese capitalismo liberal que ha concentrado grandes niveles de riqueza comienza a tener un enfrentamiento. Cuando ellos entendían que dominaban el mundo, que estaban solos en el escenario político y económico, y Estados Unidos había surgido como una potencia hegemónica y que dominaba todos los escenarios, en el año 1998, en diciembre de 1998, gana Hugo Chávez en Venezuela las elecciones presidenciales por amplio margen. Y lo gana por amplio margen por una sencilla razón. El pueblo estaba cansado de los niveles de pobreza a la que habían sido sometidos durante esos gobiernos neoliberales, donde se le entregó toda la riqueza a los más poderosos y al capital transnacional. Al grado tal que el petróleo del Orinoco, la franja de petróleo del Orinoco, que es donde está la reserva petrolera más grande del planeta, se les regaló prácticamente a empresas norteamericanas porque ellos decían que eso era un betún y que no tenía ningún poder económico, que eso era un pasivo ambiental. Vaya la sorpresa, cuando Chávez llega al poder en el año 99, en febrero del año 1999, que se juramenta y lanza una nueva constitución, pues pide a la OPEC que haga una investigación sobre esa plataforma petrolera. Y ahí está la reserva de petróleo más grande del mundo, de petróleo pesado, pero es petróleo. Y eso comienza un enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela. Pero ahí rápidamente comienzan otros líderes de América Latina a plantear una alternativa a ese modelo neoliberal y le llamaban el socialismo en el siglo XXI o socialismo del siglo XXI. Y yo prefiero llamarlo socialismo en el siglo XXI, no del siglo XXI, porque hay diferentes modos de producción en diferentes naciones y esto plantea diferentes formas de llegar al poder y de diferentes planteamientos. No es lo mismo la República Dominicana que México. Y no es lo mismo México que Brasil. Y no es lo mismo Brasil que Colombia. Por lo tanto, esas formaciones sociales de producción y esas relaciones sociales de producción que se van dando en esas diferentes naciones conlleva a diferentes propuestas sociales o políticas sociales que van a ser diferentes. Por eso es el socialismo en el siglo XXI, que no es más que un socialismo, una economía del bienestar. No ya ese socialismo de privatización total. Es un planteamiento donde el Estado coexiste con el capital privado y el Estado también hace inversiones en áreas donde el capital privado no llega porque no le da mayores niveles de rentabilidad. Pero como la función del Estado no es buscar rentabilidad pura y simple, sino de tratar de resolver esos problemas que el mercado mismo ha creado con niveles de pobreza extrema, niveles de inequidad social, con falta de educación, con mucha falta de inversión en salud, con graves problemas en los centros rurales, donde la mano privada no llega porque es muy lejos y no le da ganancia.
el Estado debe intervenir en esa área, y entienden que sí, que tiene que ir en auxilio de esa gente, ayudándolo a capacitarse, ayudándole a sanarse, con que llegue medicina preventiva y medicina correctiva para los que ya tienen problemas graves, y esto hacer la vida mucho más llevadera. Esto hace que Kirchner en Argentina lance su candidatura y gane, que Lula gane en Brasil, que Evo Morales gane en Bolivia, y comienza todo un proceso de desarrollo de esas izquierdas que ya con una visión diferente a la visión que se vivía en la década de los 70 y de los 60, donde la izquierda o gran parte de la izquierda se planteaba la lucha armada para llegar al poder, o construir un bloque socialista igual como lo hizo la Unión Soviética o como lo hicieron los chinos. Por eso habían muchas líneas de pensamiento que extraían modelos, el chino, el ruso, el cubano, y todo, y querían insertarlo en América Latina. Ya aquí comienza cada uno a analizar la realidad, a establecer alianzas y ir en auxilio de los desprotegidos. Eso no le gustó al tío Sam, y comenzaron los golpes de Estado. Primero, el golpe de Estado a Hugo Chávez en el 2002, que fue abortado por la unidad cívico-militar que se dio. Después, el golpe de Estado a Zelaya en Honduras, que comienza a trabajar este tema, y después el golpe de Estado que se le da a Lugo en Paraguay. Ya un golpe de Estado, comienzan con la judicialización de la política para utilizar ya el mecanismo judicial, porque el militar no le estaba dando grandes logros a Estados Unidos, pero sí comienzan a judicializar a los enemigos de Estados Unidos en el continente, y comienzan a dar el golpe de Estado, le dan un golpe de Estado a Evo, comienzan todo un proceso, y ahí viene la judicialización de Lula y de Dilma Rousseff, que la derrocan a través de un golpe de Estado. Lula lo hacen preso e imponen, se van tratando de enfrentar. Pero paralelamente a eso va surgiendo otro bloque hegemónico o contrahegemónico, porque existía un bloque hegemónico, pero se va dando un bloque contrahegemónico. ¿Y dónde comienza a surgir ese bloque contrahegemónico? En China y en Rusia. En Rusia, después de la debacle del sistema socialista, después de esa ruptura del sistema socialista, la economía rusa cayó en un desastre total. Un desastre total. Y Yeltsin, la única luz que tuvo fue escoger a Vladimir Putin como primer ministro. Y él, para aceptar, le dijo: usted, me permiten, yo acepto el cargo de primer ministro, pero si me permiten atacar a los elementos que están haciendo actos de terrorismo, y también tomar ciertas medidas económicas. Él lo hace y estabiliza la economía rusa. Eso le incrementa la popularidad, lo lleva a la presidencia de Rusia, y comienza a fortalecer económica y militarmente a Rusia, hasta que plantea que por qué, si Estados Unidos
había acordado cuando la disolución del bloque socialista de que no iba a extender la OTAN, la estaba extendiendo hacia aquellas naciones del Báltico que fueron socialistas y que se estaban extendiéndose, y que no había razón para eso, porque ya no existía ese enfrentamiento. Le dijeron que no, que eso era para perseguir el terrorismo, perseguir el narcotráfico, como ellos llamaban, y a todos. Entonces él dice, bueno, pero yo decido formar parte de esto. Y le dicen, no, tú no puedes. Entonces él se da cuenta que lo que están haciendo es que están cercando a Rusia para balcanizar a Rusia, como hicieron con Yugoslavia, dividirla en varios estados, expropiarse de su riqueza y ellos seguir dominando el mundo. Entonces, Rusia decide que no puede acceder a esa situación y comienza a fortalecer su lazo con Ucrania. El gobierno de Ucrania, que se había independizado de Rusia, era un gobierno prorruso, y se le da un golpe de Estado, el golpe de Estado del Maidán, financiado por Estados Unidos con grandes millones de dólares. Eso hace, ¿y por qué también se da el golpe de Estado de Maidán? Para sacar a Rusia de la salida de su base natural en el Mar Negro, que era Crimea, lo que le permitía a los barcos de guerra rusos salir a agua caliente. Entonces, Putin decide rápidamente hacer un referéndum en Crimea, donde Crimea formó parte de Rusia hasta el año 1955, cuando Nikita Khrushchev se la cedió a Ucrania. Pero además, Ucrania, Kiev fue la capital de Rusia, el Ruf de Kiev, en un momento determinado. Entonces, toma por un referéndum, más del 96% de la población decidió quedarse con Rusia, y él se quedó ahí. Eso hace que le pongan sanciones a Rusia y las relaciones entre China y Rusia comiencen a reconfigurarse. Pero por el otro lado estaba China. China, que tuvo una apertura y permitió que llegara capital, y Estados Unidos hizo grandes niveles de inversiones y comenzaron a desarrollarse en términos tecnológicos, y comenzaron a ampliar, y Estados Unidos comenzó a ponerle sanciones. Y también China, que tiene el problema de Taiwán, que desde 1948 o 49, Chiang Kai-shek se estableció ahí y formó el gobierno chino cuando fue derrotado por el Partido Comunista de China, pero con el apoyo de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, se estableció en la isla Formosa. China comienza también a surgir con ese desarrollo tecnológico y comienza a plantearse. Y aquí surge ese bloque contrahegemónico inspirado por China y por Rusia, y ya con la conformación de los BRICS que venían anteriormente, comienzan a tomar fuerza y comienzan a crear su suite bancario propio para poder hacer su transferencia económica, y comienza a hacerle frente en lo militar y en lo político a Estados Unidos. Y ahí comienza a surgir esta situación. Y entre esa situación que se va dando de la conformación de un nuevo bloque contrahegemónico que está naciendo, pero que no termina de nacer, como decía Gramsci,
Y ese bloque hegemónico que se había acostumbrado a dominar la economía, hegemonizar la economía global, que era Estados Unidos, comienza esta nueva confrontación y comienzan estos nuevos liderazgos. Ante esa situación, Estados Unidos, para enfrentar a ese ese modelo de economía de bienestar que tiene una autonomía fuera de Estados Unidos, no quiere decir con esto que ellos se han entregado a los rusos, a los chinos, no. Ellos mantienen una autonomía total de independencia y hacen negocio con los rusos, hacen negocio con los chinos. Ahora mismo en Estados Unidos le han querido poner sanciones o le están imponiendo sanciones a Brasil porque Brasil está haciendo negocio con Rusia y está dentro de los BRICS. Y le han puesto un 50% de aranceles, que es la medida que está utilizando Trump, que son impuestos. Mientras Trump está desgravando a los ricos, le está quitando impuestos a los ricos, está gravando a los pobres, porque ese impuesto a los bienes importados como aranceles, ya sea de Brasil, de China, que es la fábrica del mundo en este momento, lo que hace es que encarece el producto que llega a Estados Unidos y el pobre que tiene que comprar tiene que gastar más, pero por el otro lado, él le tumba los impuestos. Y por eso el déficit fiscal de Estados Unidos ha ido ampliándose y el nivel de endeudamiento de Estados Unidos, como hablamos ya en un programa, ha ido creciendo. Ante esta situación, es importante ver los enfrentamientos que se dieron ahora en las Naciones Unidas y los discursos. Y quiero hacer una parte aquí en los discursos. Quiero felicitar a Gustavo Petro, quien conozco, por ese brillante discurso que hizo en las Naciones Unidas. Fue una joya de discurso. Habló por toda América. Habló por siglos. Expresó el sentimiento de millones y millones de personas, no solamente de América, sino del mundo. Y le dijo a Estados Unidos que las verdades que muchos no se han atrevido a decirle. Le dijo lo que está pasando con la droga, que la droga no se combate asesinando gente, bombardeando barquitos pequeños, porque mientras Estados Unidos persigue a esos barquitos pequeños de droga y lo mata sin saber si eran pescadores o eran traficantes de droga a través de bombardeos masivos a barquitos que no tienen la capacidad de enfrentamiento militar, en Estados Unidos se lava gran cantidad de dinero en la banca internacional norteamericana o las bancas norteamericanas. Porque mientras Estados Unidos habla de las drogas en Colombia, en América Latina, en México y todas las partes, Estados Unidos tiene las fábricas de armas que arman los carteles de la droga. Le venden esas armas masivamente, que se las intercambian por droga o por dinero. Mientras Estados Unidos habla y sanciona y plantea que tal gobierno está vinculado a la droga, de Estados Unidos salen barcos cargados de acetona con 50,000 y 100,000 toneladas hacia Colombia, donde la acetona es un proceso, se utiliza para la producción de cocaína. Y el nivel de industrialización de Colombia no es tan alto como para la importación de
la acetona, pero las fábricas norteamericanas que la fabrican las exportan. Entonces no hay censura para eso. Ante esa situación, Gustavo Petro se paró y habló con datos precisos y le planteó al gobierno norteamericano que la persecución, la criminalización de la droga no es la solución, que la solución es tratar de sacar de la pobreza esas personas en los lugares más paupérrimos, que son los que se integran a ese proceso de tráfico y transformación y tráfico de la droga, sacarlo de ahí. Pero que el combate también tiene que ser en Estados Unidos, porque se habla de los carteles de la droga de América Latina, pero todavía no se habla de los carteles de la droga de Estados Unidos, donde el gran capital norteamericano ha estado vinculado a ese problema. Y hay que combatirlo, no criminalizando, sino también viendo en el que la consume como un enfermo, para tratarlo, no como un criminal para meterlo preso. Hay que recurrir a esa persona, tratarlo médicamente, internarlo, porque aquí todo el mundo sabe cuándo se desarrolló el tema del narcotráfico en América Latina. Todo pasa por la guerra de Vietnam, cuando los norteamericanos necesitaban llevar sus soldados a Vietnam a pelear y que esos muchachos no querían ir a la guerra y se les suministraba droga para que pudieran ir a pelear. Todo el mundo sabe que aquí en la República Dominicana se conoció la droga a partir del año 1965, cuando vino la segunda intervención norteamericana en nuestro país. No se conocía. Todo el mundo sabe que el financiamiento Irán-Contra inundó las calles de Nueva York de droga para financiar la compra de armas de Estados Unidos para financiar la guerrilla de la contra los sandinistas en Nicaragua. Ahí hay un libro del zar de la droga de esa época, de Pablo Escobar, donde habla de su cooperación con la CIA de Estados Unidos y la DEA para inundar a Nueva York de droga, para ello poder financiar esa guerra en Nicaragua. Entonces, debemos dejarnos del escrúpulo de María Gargajo, como dicen en mi pueblo. María Gargajo era una señora que vendía fritura. Tenía todos sus utensilios muy bien fregaditos que brillaban. Pero cuando ella ponía el aceite para saber si estaba caliente, escupía, hacía un escupitajo dentro del aceite para ver si ya comenzaba a freír. Y ese es el escrúpulo de María Gargajo, que llaman en mi pueblo por allá por Manzanillo. Entonces esto hay que sentarse, no sancionar, cooperar entre los pueblos. Entonces ahí está esa visión. Esa visión que plantea, por un lado, la ayuda al desprotegido, donde está Claudia Sheinbaum, que comienza con AMLO en México. Por el otro lado, está Gustavo Petro también de ese lado. Está
Xiomara Castro. Hay un sinnúmero de corrientes de gobierno de izquierda, llamado de izquierda, de centro izquierda, de izquierda moderada en América Latina, que han estado cooperando para hacer la vida más llevadera de los pobres. Por el otro lado está el anarcocapitalismo. Y ya hicimos varias preguntas en el primer tramo. Ese anarcocapitalismo que llega y tiene su cara en Milei y que comienza a llegar a los gobiernos utilizando los algoritmos, utilizando los datos, la big data y todas esas cosas para demeritar los gobiernos que estaban haciendo acusaciones, pero que desde el gobierno comienza el pueblo a sentir el golpe mortal del gobierno que ha llevado a dirigir la cosa del Estado, como es el caso con Milei, donde con una motosierra comienza a recortar los gastos sociales que impactan positivamente en la población, eliminando pensiones a ancianos, eliminándole el poder acceder a la salud a los pobres. La motosierra que corta, que cierra las posibilidades de vida de los pobres, pero que a mano llena subsidia a los que más tienen, pues le eliminan los impuestos a ellos y le permiten ser más ricos. Eso trajo una primera manifestación en Argentina y se presentó en las elecciones recién pasadas, donde el peronismo en la capital de Argentina ganó las elecciones. Y se espera que para ahora, octubre, en las nuevas elecciones, no solamente se gane en Buenos Aires como se ganó, sino que puedan barrer en toda Argentina y puedan ponerle un dique de contención a esa sierra, a esa motosierra que viene aserrando el ingresos de los pobres y que viene minando el nivel de vida de los más desprotegidos. Ante esa situación, presentamos a un Gustavo Petro que llega a Colombia plagada de guerra por ese bogotazo que se dio en el año 1948, el 11 de abril de 1948, entiendo, cuando mataron a Gaitán. Con la muerte de Gaitán explota esa guerra y lo que viene planteando Petro es la paz y el financiamiento en esos lugares desprotegidos de Colombia para sacar de la pobreza a gran cantidad de la población. No es fácil, no ha sido fácil, ni para Petro, ni para Lula, ni para ninguno de los gobiernos que han estado en el poder desde la izquierda, porque han tenido que enfrentar no solamente la situación interna de la derecha, sino también a los Estados Unidos con sanciones y aranceles. Ante esa situación, vamos a ver cómo va a ir la correlación de fuerza y cómo ese modelo de economía de bienestar se va a ir imponiendo cada día más en toda nuestra América Latina.
Y digo que debemos impulsar este modelo de economía de bienestar porque nosotros hemos estado plagados de pobreza. Como decía un gran pensador latinoamericano, un gran luchador por la independencia de nuestro pueblo, Simón Bolívar, Estados Unidos ha estado signado para plagar a América Latina de pobreza, para él poder dominar y tomar todos nuestros recursos y dejarnos la migaja a nosotros. Con esta reflexión del día de hoy sobre dos visiones enfrentadas, yo he querido entregar esta propuesta para que vean de que esa lógica de que el Estado no debe intervenir en la economía y que los impuestos a lo más rico hay que quitárselas porque la bañera, porque hacen la categoría de una bañera, se va llenando de agua, pero y cuando se llena, viene el derrame y entonces los que están abajo le llega ese bienestar. Aquí sabemos que esa privatización, ese derrame nunca ha llegado, porque el que tiene riqueza tiene la capacidad de ir poniéndole balde a la bañera para quedarse con todo el agua y el agua nunca se derrame. Por eso debemos construir propuestas sociales que vayan a beneficiar al de abajo. Y por eso nos solidarizamos con los pueblos que están luchando. Y por eso le damos ese apoyo solidario a Gustavo Petro en Colombia. Y por eso vemos que debemos profundizar esa lucha. Con estos comentarios queremos llegar al final del programa. Pero antes queremos decirle que este programa se transmite por Radio Marín 96.9 FM y una red de emisoras más en Venezuela. Que ustedes entran, escuchan a Radio Marín, que ahora se va a llamar también La Pepa en la Radio, allá en Venezuela. Y ustedes, cuando lo escuchen, van a buscar La Pepa en la Geopolítica en YouTube, van a ingresar y le van a dar a me gusta. Pero espero que si el programa le ha gustado, no solamente lo escuchen en la radio, sino que también ingresen y se registren y lo compartan en todas sus redes de relacionados. Porque este es un programa alternativo. Y como programa alternativo, debemos llegar a mucho más personas. Y para llegar a mucho más personas, para que el algoritmo nos tome en consideración, ustedes deben registrarse, compartir y hablar en la caja de comentarios. Yo espero poder responder muchas de las inquietudes que ustedes tienen sobre este tema. Si es la economía del bienestar la salida para América Latina, o si es el anarcocapitalismo planteado por Milei la salida a nuestro problema. Muchas gracias y hasta el próximo programa.